Algunas de las herramientas desarrolladas dentro del proyecto sudo Nanodesk son los modelos Qusar, que son modelos capaces de predecir la actividad de los sistemas químicos, en nuestro caso los nanomateriales. Para utilizar estos modelos accederemos a la página web del proyecto sudo-nanodesk.net y en la esquina superior derecha tendremos el botón de acceso a la plataforma, a la que accederemos con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. En caso de que no lo tengamos, lo podemos obtener fácilmente haciendo clic en Sign Up e introduciendo unos datos básicos de usuario, y entonces se nos dará acceso gratuito e inmediato a todas las herramientas del proyecto que se engloban en la plataforma. Una vez que estamos en la página principal de la plataforma, tenemos acceso directo a los modelos Qusar. Como breve introducción, los modelos Qusar son modelos matemáticos que relacionan la estructura con la actividad de los sistemas químicos. En nuestro caso, la actividad serán diferentes tipos de toxicidad o endpoints de toxicidad. Para esto, estos modelos se parten de una base de datos donde tenemos información, datos experimentales sobre la actividad de determinados sistemas químicos. Estos modelos entonces son capaces de aprender y desarrollar un modelo matemático que relacione la estructura química con la actividad, de manera que para nuevos materiales o nuevos sistemas que no se encontrasen en la base de datos original, el modelo es capaz de hacer una predicción con respecto a esa actividad. Para utilizar los modelos Qusar, entonces, necesitaremos dar 4 datos básicos de entrada. Por un lado, el tipo de nanomaterial, por ejemplo, dióxido de silicio o sílice, la forma de las partículas de este nanomaterial, que puede ser irregular en caso de que no estemos seguros, un recubrimiento que también puede estar ausente y el tamaño de la nanopartícula en nanómetros. Haciendo clic entonces en Simulate, no habíamos escogido la forma, obtenemos una predicción para, en este caso, el dióxido de silicio. Aquí vemos entonces que se tienen en cuenta diferentes endpoints de toxicidad, como son la citotoxicidad, la genotoxicidad y la bioacumulación, además de 2 endpoints específicos de citotoxicidad, como son el LC50 y el Lobel. Entonces, el modelo nos dará información de qué porcentaje de los casos se espera que este nanomaterial sea tóxico para cada uno de los endpoints considerados. En este caso, el óxido de silicio la predicción es que no va a ser tóxico, ni citotóxico, ni genotóxico. Sin embargo, para bioacumulación y para el tipo de citotoxicidad Lobel, no podremos dar una estimación. Esta es una restricción de estos modelos en casos concretos donde el nanomaterial que hayamos escogido, el set de características que hayamos seleccionado, no encajen dentro de las capacidades predictivas de ese modelo. Si utilizamos otro nanomaterial diferente, como por ejemplo el oro, escogemos una forma concreta que puede ser simplemente esférica, dejamos que no tenga recubrimiento y escogemos un tamaño de partícula más pequeño. Al correr el modelo vemos que las predicciones son diferentes. En este caso hemos escogido una serie de propiedades que nos restringen la predicción de 2 de los 3 tipos de modelos incluidos: genotoxicidad, citotoxicidad, específicos para LC50 y LOAL y bioacumulación. Por lo tanto, el modelo no será capaz de hacer una predicción para estos endpoints, pero sí para citotoxicidad, teniendo en cuenta, como vemos aquí, diferentes endpoints, una citotoxicidad, por así decir, más general. En este caso, el modelo predice que este nanomaterial va a ser tóxico en un 74% de los casos, es decir, en un porcentaje bastante alto. Eso es todo entonces para este vídeo explicativo. Muchas gracias por su interés. Hasta luego.